En agosto se cumple un año de la creación del Centro de Diálisis para pacientes con COVID, una respuesta a la complejidad que implica la atención a pacientes con enfermedades de base. Vamos a conocer cómo trabaja este centro y también vamos a abordar un tema que empezó a reflejarse hace unos 10 años en las políticas públicas, pero que todavía requiere un largo camino para una aceptación dentro de la sociedad. La diversidad, que no solamente es sexual y que tiene muchos aspectos para considerar. Esto es Escenarios. El 3 de agosto se cumple un año de la creación del Centro de Diálisis para pacientes con COVID. Estamos con el doctor Alfredo Revidati, que está a cargo de este importante centro, para conocer cómo están trabajando. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Me voy a sacar el barbijo ya que estamos separados. Bueno, cómo no, voy a aprovechar. Lo vamos a escuchar un poco mejor. Exacto, también. Sí, ese centro de diálisis era un proyecto de más o menos 3 años de armar un centro de diálisis modelo para la provincia, que se hacía en el Hospital Escuela. Eso empezamos cuando yo estaba director ahí con el doctor Mizrahi, y fue un convenio un poco con el Instituto de Obras Sociales de Corrientes, porque la inversión es una inversión grande por el equipamiento. Son equipos que están entre 16 y 18 mil dólares cada uno, más otras cosas más que se hicieron ahí. Y bueno, íbamos a inaugurar como un centro modelo hasta que nos agarró la pandemia, y vos sabés que tuvimos que innovar en separar los puestos de diálisis, innovar en la forma de tener un lugar donde estaban los pacientes positivos, pero otro lugar, otro sector donde la gente pueda andar. Entonces hicimos con el doctor Jorge Ojeda, me acuerdo, y los arquitectos, un lugar, un cubículo donde nos hacíamos los cambios de ropa, podíamos entrar y hacer los cambios. Bueno, resultó una cosa muy efectiva, tanto que nos piden fotos de otros lugares del país para mostrarnos, para ver cómo hicimos este centro. Y bueno, lo adaptamos, lo inauguró el gobernador como un centro que iba a estar preparado. Nadie sabía hasta ese momento lo que se nos venía, y bueno, y fue realmente algo importantísimo, porque todos los pacientes que se hacen diálisis en otros centros de diálisis, que serán en la provincia alrededor de 800, 900 personas, que van 3 veces por semana a los centros en el interior y acá en la capital, si se contagian, no se quedan en el centro de diálisis y no siguen contagiando a toda la gente. No te olvides que estamos hablando de un lugar, un espacio grande donde están todos los sillones, donde hay técnicos, donde enfermeros, donde hay médicos, y el contagio ya se hizo en otros lugares masivos con una mortalidad importante. Entonces los llevamos a este lugar, se hacen sus diálisis con nosotros. Cuando se vuelven negativos, vuelven a su centro de diálisis original. Claro, la pandemia fue planteando un montón de cuestiones que se tuvieron que ir respondiendo a medida que se presentaban, ¿no? Y este es uno de ellos. Claro, tengo mi sobrino que hace la especialidad en el Hospital Italiano, y me decía, bueno, el jefe de nefrología también, ellos tuvieron que cerrar unas habitaciones de internación, armar ahí, ¿viste? Todas esas cosas que, bueno, nosotros teníamos este centro nuevito, armado, lo aprovechamos y lo reacondicionamos para COVID. Seguramente el día de mañana, cuando esto pase, va a ser el centro de diálisis que tanto queremos para los pacientes que se hacen hemodiálisis, pero que fuera de esta pandemia, ¿no? Claro, pienso que seguramente la población va fluctuando, pero ¿cuántos pacientes aproximadamente está atendiendo el centro? Y nosotros estamos ahora en este momento con 12 personas por día, entre 10 y 12 personas por día. Realizamos lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábado otras 12. Algunas, las que vienen del interior, utilizamos el hospital de campaña como un lugar de hotelería. Quedan ahí. Cuando se hace negativo a las 2 semanas y pico, otra vez les mandamos a su ciudad de origen y se van a dializar a su centro. Nosotros tenemos acá centros de diálisis en Paso de los Libres, en Santo Tomé, en Curuzú y en Goya. Centro de diálisis donde las personas se hacen diálisis 3 veces por semana. ¿Cuál es la complejidad de un paciente o de una persona que se tiene que hacer hemodiálisis? Y si le agregamos a esto el cuadro de COVID, ¿qué nos da? Bueno,
Primero hay personas que van a diálisis porque se le enfermaron los riñones, o sea, tienen los pulmones bien, el corazón bien, pero tienen defensas un poco más bajas que cualquier otra persona. Entonces hay que estar atentos a que no tengan la complicación pulmonar del COVID. Pero hay otras personas que entraron a diálisis, por ejemplo, porque son diabéticos, donde el cuadro se hace mucho más delicado y tienen más riesgo de tener complicaciones por el COVID. Entonces estamos muy atentos, los revisamos permanentemente, vemos cómo está, si hay necesidad se le hace tomografía, se le está muy arriba todo el tiempo para tratar. Creo que eso también hace que no tengamos complicaciones tan importantes, gracias a Dios, donde hay una madera, toco madera para decirle que no hay tantas complicaciones hasta ahora con estos pacientes, ¿no? La estamos llevando bastante bien. Doctor, vamos a aprovechar que está acá. Tenemos en este momento un esquema de vacunación que está protegiendo a la población, que empieza a permitirnos estar un poco más tranquilos y de todas maneras se mantienen las restricciones, pero también hay nuevas cepas. ¿Qué recomendación tenemos en este momento para la población? Antes de contestarte te comento que todos los pacientes que están en diálisis ya han sido vacunados por lo menos con la primera dosis. Eso te termino el tema con esto, que fue toda una cuestión. Bueno, hemos podido vacunar a los pacientes, salvo los que ya fueron contagiados, ¿no? Que tienen. Y después las recomendaciones, primero vacunarse, porque hay gente que no se vacuna, ¿viste? Esa recomendación me parece que es fundamental, que la gente vaya, le toque la vacuna y que le toque, porque todas las vacunas que han ingresado a la Argentina son vacunas aprobadas por el ANMAT y hay algunas vacunas que unas personas parece que tienen más complicaciones después de ponerse y otras que no. La verdad que todas son muy parecidas. Y la otra es esperar los 21 días, 30, si ya vino la dosis que le corresponde, póngase. Y si no vino su vacuna, porque yo me hice la Sinopharm y llegó la AstraZeneca, bueno, no hay problema en esperar, eso hay que darle tranquilidad a la gente, que podemos esperar varios meses hasta aplicarnos la dosis que nos corresponde de la vacuna que... Sí, ahora se habla de 6 meses para la segunda dosis de Sputnik. No hay ningún problema. La primera dosis ya te da más del 86% de protección, que algunos dicen, bueno, no será ni una vacuna, te da el 100%, pero te da mucha protección. 86 es mucho, y nosotros vemos gente que se ha contagiado estando vacunado y no tiene ningún problema, o sea que nos damos cuenta que la vacuna es efectiva. Claro, bueno, esa es una recomendación. ¿Y la otra? ¿De cuál me decís vos? ¿Otra más? Otra recomendación más, sí. O sea, seguir obviamente con el distanciamiento social, usando barbijos y eso son Yo me vacuno básicas, ¿no? Y tengo que seguir, porque si me estoy al lado de una persona que tiene el virus y yo no tengo la enfermedad porque estoy vacunado, pero sí transmito, entonces tengo que seguir usando protección. Como somos por ahí los seres humanos, bueno, no me toca a mí, los demás, viste, que se arreglen. No es así, porque yo no sé a quién voy a contagiar. Voy a ponerme a pensar, voy a tratar de deducir un poco y tratar de convencerlo de que hay que cuidarse igual. Puedo contagiar a mi familiar y tengo que tener esa dosis de caridad de saber que si yo no estoy usando el barbijo, no tengo 2 metros de separación de la persona o no me uso alcohol en gel, no puedo contagiar a cualquiera tampoco. Tengo que tener mucho cuidado, ¿viste? De esto que estoy haciendo. Pero, ¿sabes qué, Constanza? Lo que vemos nosotros generalmente es que la gente, con o sin la vacuna, no se cuida como debería cuidarse. Hay una cuestión ¿viste? Parece que una resistencia o ya parece algo natural. Una naturalización, sí, también, un acostumbramiento. Exactamente, y eso hace que por ahí no podamos cuidarnos, y ahí es donde sale el tema famoso de la carga que tenemos los que estamos en salud. Debemos recibir a todos los contagiados y enfermos. Exactamente, como parte del equipo de salud, ¿cómo la están viviendo? Ya llevamos 1 año y medio en pandemia. 1 año y medio, quiere decir que hace 1 año y medio que yo no salgo de vacaciones. Les aviso. Ninguno, bueno, pero te quiero decir que no nos tomamos tiempos de descanso. Los de salud estamos a disponibilidad, igual que las fuerzas de seguridad, y eso es por el tema de la pandemia. Entonces, estamos todos trabajando y trabajando en forma intensa, mucho más que otras veces.
yo que soy subsecretario de Salud, trabajo como subsecretario, pero a las 6 de la mañana tengo que estar en las diálisis. Y entramos a la campaña a hacer cosas porque los pacientes necesitan, ¿viste? Y eso no tiene día, no tiene hora, y hay gente que trabaja mucho más que yo y que está en la campaña, así que les diría que piensen en toda esa gente que está poniéndole el hombro para que cada una de las personas que se enferme, que puede ser un familiar, puede ser uno, se dé cuenta. Ahora, como todas las cosas, solamente cuando vos estás adentro te das cuenta de lo que significa estar internado en ese hospital donde tanta gente está yendo en este momento. Es bastante duro. A mí que me toca entrar para ver nomás, no estuve nunca internado, es duro ver la cantidad de gente enferma. Bueno, doctor, le agradecemos mucho que haya venido a ¿Hablé escenarios. mucho, Constanza, vos? No. Lo suficiente y lo importante, sobre todo. Así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros compartiendo este momento aquí en Escenarios. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Continuamos en Escenarios. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Nos acompaña Darío Silva Harper, candidato a concejal por el Frente Corrientes Ciudad de Todos, que lleva a Gustavo Canteros como intendente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros, Darío. Bueno, ¿qué tal, Constanza? La verdad que un placer. Y bueno, como bien lo decís, acompañando a Gustavo en este camino hacia la intendencia, a Gustavo y a Timo Abreu. La verdad, muy feliz por haber sido convocado para este rol, que es tratar de contarle a la ciudadanía nuestros proyectos, pero más allá de los proyectos personales, contarle también las ganas y las ideas que tiene Gustavo Canteros para la ciudad. Bueno, vos venís representando en esta lista que representa también un poco la diversidad al colectivo LGTB. ¿Cuáles son las problemáticas de este colectivo que es tan complejo y cómo se puede responder desde las políticas públicas justamente a tantas y tan diferentes demandas que seguramente presenta? Bueno, esta es una de las características y una de las razones por las cuales me sumé a la lista que encabeza Lisandro Almirón, que es el Frente Corrientes Ciudad de Todos, porque es una lista plural, en donde hay una diversidad de ideas y en donde también hay diversidades, y en esto mi inclusión como parte de un reconocimiento a todo el colectivo LGBTIQ+, como se dice, cada vez se agrandan más las siglas, que es un reconocimiento de aquellas personas que se comenzó en el 2010, hay gente que bueno, ya venía de la década del 90, pero el punto fuerte de inflexión fue el matrimonio igualitario, que fue una discusión amplia, federal y que se dio en toda la sociedad, incluso aquí en Corrientes. Y bueno, después de la aprobación de la ley, mermó un poco la cuestión, la situación, y bueno, yo estaba viviendo en Buenos Aires, volví a vivir a Corrientes
y me encontré con ese escenario, ¿no? Y con ese desafío. Venía con una cabeza con otro formato de sociedad, en donde la diversidad estaba como mucho más aceptada, y veía que a nosotros nos faltaba en torno a las políticas públicas y a conocer cuáles eran las problemáticas de manera más profunda, indistintamente que se había logrado el derecho del matrimonio igualitario. Así que en el 2012 llegué, me armé un equipo de trabajo y empecé a convocar a sectores de distintos espacios políticos, sin distinciones partidarias, y que es con la vocación que yo creo que hay que trabajar estas temáticas, porque es de todo el conjunto de la sociedad, no solamente de un partido político o de una ideología. Y hay grandes desafíos pese a que se ha avanzado muchísimo. Esto que te contaba, matrimonio igualitario, en el 2013 ley de identidad de género, el cupo laboral trans que se acaba de aprobar en las legislaturas nacionales, y bueno, pero a todas esas leyes hay que incorporarle también el trabajo del Estado de la provincia y de los estados municipales, ¿no? Esto, el reconocimiento a las personas trans en un cupo laboral, que no necesariamente va a ser insertarlas en un cupo laboral del Estado, sino que también fomentar el emprendedurismo, el cooperativismo, que puedan tener posibilidades de acceso a créditos. Es mucho más amplio de lo que pensábamos en aquel momento, por ejemplo, en el 2013, que peleábamos por el cupo laboral trans, pero era como, bueno, solamente que las incorporen directamente al Estado. Bueno, esta ley que se acaba de aprobar es mucho más amplia. Le pide al Estado un cupo específico para estas personas que tienen una problemática y un contexto de vulnerabilidad que también hay que seguir trabajando. La expectativa de vida de las personas trans es de 35 años, y eso es una problemática que hay que seguir trabajando, porque realmente eso sí es una problemática, ya no es una temática, es una problemática. Tiene todo un contexto, ¿no? Personas que se van a los 13 años de su seno familiar, muchas veces porque no hay contención de la familia como contención o no puede contener a esa persona o no comprende la situación, y creo que ahí están las políticas de Estado, de tener espacios donde las familias puedan consultar, donde se pueda tratar de hacer entender a la familia. Siempre es algo complejo, pero creo que el Estado tiene que estar para atender esas situaciones, tiene que tener un centro para llamar, y también la problemática de las personas trans también tiene que ver con el acceso a la educación, con los ámbitos. Eso. Claro, porque si vos me decís a los 13 años muchos son expulsados de la familia, bueno, se abre toda una situación de precariedad que no tiene que ver solamente con la salud y con lo económico, sino también justamente con la herramienta que les permitiría desenvolverse mejor, como es la educación, ¿no? Totalmente. Se van del ámbito familiar y obviamente que la educación queda relegada, comienzan a tener trabajos precarios y muchas veces terminan en situaciones de alta vulnerabilidad y con una única salida que muchas veces es bueno, la situación de prostitución, que muchas veces es el único camino que queda porque las puertas se empiezan a cerrar. Yo decía, bueno, siempre lo hablamos con muchos amigos y amigas, esta situación de que por ahí decimos, pero ya está más aceptado. Pero poner enfrente de la atención al público a una persona trans y que se sienta también incluida dentro de ese espacio, de su ámbito laboral, también conlleva un trabajo de concientización, de que el ambiente laboral esté preparado para recibir, que esté preparado para poder contener a esa persona y tratarla en situaciones de igualdad. Entonces, hay mucho camino por recorrer, son muchas las cuestiones que hay que trabajar, y esto que vos decías de la educación, la terminalidad educativa es muy importante. Yo tengo, bueno, una hermosa experiencia con el colectivo trans de Corrientes, justamente en el 2013, cuando
se promulgó esta ley, empezamos a trabajar junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación y logramos hacer una capacitación laboral donde las pudimos reunir a todas las mujeres y hombres trans, preguntándoles cuáles eran los ámbitos o cuál era su inquietud laboral y en qué ámbito querían desarrollarse, y bueno, finalmente eligieron cosmetología y peluquería, se logró desarrollar, y después de mucho tiempo, que bueno, quizás yo no estuve tan cercano a ese grupo, finalmente me encontré 2 años después a otro grupo de esas mismas chicas que habían comenzado a estudiar y habían hecho una capacitación laboral estudiando en la Cruz Roja Enfermería. Entonces, dice uno, las pequeñas acciones que a veces porque el curso duró 1 año, finalizó, muchas empezaron a emprender, comenzaron con sus emprendimientos personales, a poner sus peluquerías en su casa. Tengo también un grato recuerdo de una chica que logró trabajar en una peluquería del centro, así que hay muchísimo trabajo por hacer en distintas materias. En materia de salud, ni que hablar, el tema del acceso a la salud es una problemática de los barrios en que los SAPs no están preparados para atender algunas complejidades, y la distancia que se genera entre los barrios más alejados del centro provocan un gran problema y una gran concentración del sistema de salud en la ciudad, y en esto también Gustavo tiene una propuesta, esto de sumarla a Timo Abreu, que conoce a la perfección los SAPs, que conoce la salud pública, también va en ese sentido, y en ese sentido también tenemos que acompañar desde la diversidad, de nuevo desde el lugar que me toca a mí, poner la mirada en eso, porque muchas veces las mujeres trans o las diversidades no van a una sala porque tienen miedo, porque no quieren contar su problemática, y hay problemáticas más allá de lo que siempre se encuadra o generalmente se encuadra, que es ITS o enfermedades de transmisión sexual, y hay mucho más. Yo me acuerdo que las chicas con las que me reuní muchas veces me decían, pero yo quiero ir al odontólogo y que no me trate mal. Claro. Quiero tener poder trabajar y poder tener acceso a la salud bucal. Quiero tener acceso a que me hagan controles porque me hice algún relleno, me quedó mal. Entonces hay otro mundo más allá de ese encasillamiento que por ahí se hace desde la salud, que es el acceso integral. De nuevo, acompañar desde mi mirada, desde mi visión, a que en todos los ámbitos podamos trabajar con esa mirada de diversidad y de género que van casi de la mano. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirnos un poco a este campo que realmente es transversal a toda la sociedad y que habla de los derechos de todos, pero en este caso los derechos de un colectivo, y bueno, por el entusiasmo. Así que te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Escenarios. Bueno, muchísimas gracias, Constanza, por la invitación. Y bueno, contento de poder hacer esto, de poder transmitir las ideas y poder también generar en los disensos, porque muchas personas podrán no estar de acuerdo, generar los disensos, estos acuerdos que hacen a la convivencia, y creo que en eso Gustavo, Timo y todo el equipo que conformamos el Frente Corrientes Ciudad de Todos y el Frente de Todos Corrientes de Todos a nivel provincial, tenemos esa idea de trabajar en la pluralidad de ideas, de debatir, de discernir y de encontrar acuerdos en común para construir una sociedad y en este caso una ciudad de futuro, como lo dice Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos en Escenarios.
Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Te esperamos el próximo jueves a las 13 en Sintonía 7 de Cablevisión y te invitamos a conocer nuestros contenidos a través de nuestras redes, YouTube, Facebook e Instagram como Escenarios TV. Hasta el próximo programa.